Buenas noches, jóvenes. Vamos a realizar lo que es para esta sesión de laboratorio, la creación de la base de datos, tabla, en este caso son sentencias DDL, e inserción de datos, que es una sentencia DML. Vamos a ver a continuación ello. Vamos a entrar a nuestra guía que está preparada para el día de hoy. Aquí la tenemos. La competencia para esta guía es analizar, diseñar y componer comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregados, diferenciando independientemente entre uno y otro. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el código SQL que me va a permitir, por ejemplo, crear la base de datos, usar la base de datos, crear tabla y registrar los primeros o las primeras inserciones. Entonces, sin pérdida de datos, de tiempo, vamos a copiar los comandos hasta esta parte, copiamos y vamos a nuestro SQL. Entonces aquí pegamos nuestro código, los comandos. Aquí, por ejemplo, tenemos un comando DDL, la creación de la base de datos. Esta se ejecuta una sola vez. Ejecutamos, podemos ver que se ejecuta correctamente. Muy bien. Si yo lo trato de ejecutar otra vez, me bota un error. El error consiste en que ya existe una base de datos con este nombre. ¿Cómo podemos verificar eso? Aquí. Ya existe una base de datos matrícula SA, Servicios Académicos. A continuación lo que hacemos es usar esa base de datos. Aquí está cambiado de la máster a matrícula SA. Y vamos a proceder a crear la tabla. Vamos a crear la tabla. Ya está de manera correcta. Y vamos a ver algunas características. De los atributos vamos a tener como llave primaria a code matrícula. Es un dato de tipo entero, primaria, o sea que va a ser llave primaria, por ende no tiene que ser nulo. La característica que va a tener esa característica que va a ser entera identity 1,1. Esto significa que va a comenzar en 1 y se va a incrementar de 1 en 1 a medida que yo voy incrementando registros. Este segundo lo que hace es un atributo llamado semestre de tipo char, no nulo, que por defecto va a tomar el valor de 2003-1, el semestre que estamos ahora. A continuación, código del estudiante, char 6, su nombre, apellido paterno y apellido materno. A continuación tenemos el sexo en un solo char, que puede ser masculino o femenino, la estatura que va a tener esta persona. Puede ser, por ejemplo, de 5 partes enteras y 2 decimales. De igual manera el peso, 5 partes enteras y 2 decimales. La procedencia es el lugar de origen del estudiante. Puede ser, por ejemplo, Abancay, Tamburco, Huancarama, etcétera, etcétera. Luego el curso en el cual está matriculado y la nota que va a obtener al aprobar o desaprobar o reprobar el curso. Por defecto va a ser un 0, cosa que va a ir cambiando a medida que obtenga sus notas. También es por defecto. Una vez que hemos creado la base de datos, esta es una sentencia DDL. Esta también es DDL. A continuación vamos a insertar los registros. Para eso vamos a usar sentencias DML, insert.
Insertamos estos 10 datos que tengo aquí. Ya está. Están afectadas 10 filas. Si vemos, por ejemplo, con detalle, muy bien. Ahora, voy a visualizar esos datos. Entonces voy a hacerle un select from matrícula. Ahí está. Me sugiere, ejecuto ello y aquí están los datos que yo he obtenido. Miren cómo el código matrícula de tipo entero se va incrementando de 1 en 1 hasta llegar al 10. El semestre por defecto es 2023-1, aquí. Desde esta parte hasta lo que es el curso, nosotros vamos a registrar manualmente. ¿Dónde yo lo obtengo eso? Aquí. Desde el código del estudiante hasta el curso. Lo tengo que mencionar en estos paréntesis. Y eso se va a ver reflejado en esta parte. Desde el código hasta el curso. Entonces, sabemos que la nota se va a generar de manera por defecto 0. Entonces, ya tenemos hasta esta parte la creación de la base de datos, su única tabla y los registros que tenemos. Entonces quedaríamos ahí en esta parte. A continuación vamos a ver la modificación de campo de tabla, sentencias DDL y modificación de datos de registros DML. Para eso vamos a seguir trabajando con la anterior tabla ya registrados sus tuplas. Vamos a ver eso. Vamos a nuestra guía y aquí vamos a hacer dos operaciones de tipo DDL. Primeramente vamos a agregar el campo fecha de nacimiento a la tabla matrícula. Y luego vamos a eliminar el campo peso. ¿Por qué vamos a eliminar este campo? Porque no es relevante para la información que yo necesito en la base de datos. Entonces voy a SQL y aquí voy a hacer el pegado del comando. Voy a copiarlo, lo pego, vamos a analizar esta parte. Alter table matrícula at fetchNAC date. ¿Qué significa? Significa modificar la tabla matrícula agregándole el campo fecha de nacimiento de tipo date. Ahora, cuando yo voy a ejecutar esto, se va a agregar el campo fecha NAC de tipo date. ¿Pero en qué parte se va a agregar? ¿Al inicio, intermedio o final? La parte donde se va a agregar es al final, es decir, después de nota. Vamos a verificar eso. Ejecuto el comando, ok. Hago el select from y aquí podemos visualizar el campo fecha NAC que se ha creado. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar el campo peso. Para eso voy a rescatar el código que tengo aquí, lo copio, voy al SQL, ahí está, y voy a hacer la ejecución de tal manera que el campo peso se elimine, porque no me es relevante. Selecciono, ejecuto y vuelvo a ejecutar el select from. Como vemos, el campo peso ya no existe. Entonces ya hemos hecho lo que son las sentencias DDLs para modificar, en este caso,
una tabla, agregándole y eliminándole un campo. Ahora vamos a proceder a modificar esta fecha de nacimiento y modificar la nota. Para eso, por ejemplo, en nuestra guía tenemos esta pequeña tabla guía, de tal manera que la fecha de nacimiento corresponde a un estudiante particular. Vamos a hacer eso. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay duplicidad de datos con respecto a estudiantes. ¿Qué es lo que varía? El curso donde se ha matriculado. Aquí, por ejemplo, en la parte final podemos ver 4 registros del mismo estudiante con 4 diferentes cursos donde ha obtenido sus notas. Entonces vamos a hacer con ello, venimos a esta parte y nos hacemos con esta línea de código. Lo copio, voy a mi SQL, pego, y al hacer esto lo que va a pasar es que vamos a modificar estos dos campos, tanto para este registro y este registro. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos a modificar set, asignar la fecha de nacimiento como 15 de noviembre de 1901. ¿Pero qué condición? Que el código del estudiante sea 091005. Si nos fijamos en nuestra tabla, tenemos 2 registros con ese número. Entonces, al ejecutar esta parte, ambos van a modificarse en el campo fecha NAC. Vamos a verificar eso. Seleccionamos, ejecutamos 2 filas afectadas. Voy al Select From y ahí está. Ya se han modificado estos 2 valores. Entonces lo que vamos a hacer es ver que el orden de esta ejecución o de este campo dato, date, fecha, está en el siguiente orden: year, month y day. O sea, 15 de noviembre de 1991. Entonces, ya hemos hecho la modificación. Vamos a hacer entonces la modificación de la nota para este estudiante 091005 en los cursos base de datos y dibujo en ingeniería. Voy a mi guía y aquí está. Copio esta, me voy en esta parte, pego y voy a analizar. ¿Qué dice esta línea de comando? Lo que dice es lo siguiente: vamos a modificar la tabla matrícula asignándole la nota de 14 a aquel registro cuyo código de matrícula sea igual a 1. Si verificamos, este resulta ser el registro con código de matrícula 1. Entonces, a su campo nota, que aquí actualmente está 0, le vamos a poner o modificar con la nota de 14. Seleccionamos esa línea de código, lo ejecuto, me dice que está afectada una fila, ejecuto el select from para verificar y efectivamente ya tenemos hecho esa modificación. No se olviden que trabaja con el set, asignar, set para ambos casos. Entonces vuestro trabajo, jóvenes, es, en función a esta tabla, modificar los campos que tenemos aquí, fecha NAC y nota. En el siguiente video tenemos que tener ya modificado estos valores para seguir trabajando con lo que son las consultas. Hasta un siguiente momento. Iremos viendo, por ejemplo, lo que son los queries en esta tercera parte. Para eso vamos a ver. Tenemos nosotros, por ejemplo,
nuestra tabla aquí, donde debemos modificar los campos fecha NAC y las notas de acuerdo al código de estudiante y el código de matrícula. Eso viendo en nuestro SQL tenemos de la siguiente manera. Voy a trabajar a doble pantalla para visualizar mejor. Este vendría a ser los códigos para modificar lo que son las fechas de nacimiento. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué hay 5 si yo tengo 10 registros? La respuesta es que hay datos que se duplican. ¿Qué datos se están duplicando? Código de estudiante. Por ejemplo, para este caso se están duplicando 2 registros. Para el siguiente, para el 10, 20, 30, un registro. Para el 20, 10, 45, 2 registros. Para el 21, 11, 16, un registro. Y finalmente para el 19, 14, 12, 4 registros. De tal manera que, haciendo una suma, vamos a obtener 10 registros. A continuación lo que vamos a hacer es modificar las notas. En este caso sí va a ser individual. ¿En función a qué se va a hacer? Al código de matrícula. Para el 1 obtendremos 14 y así sucesivamente para el 10 obtendremos 15. Todo en función de esta tabla. Entonces vamos a ejecutar. Modificamos y modificamos. De tal manera que cuando yo hago el select from de la tabla matrícula, voy a tener en esta parte los datos modificados. Aquí están los años y las notas. Ahora voy a entrar con lo que son, por ejemplo, las consultas. Las consultas no entran a tallar a modificar los datos. Simplemente lo toma y hace la consulta. Como por ejemplo, ¿cuántos estudiantes del total han salido desaprobados? Al ojo podemos visualizar que hay 2, uno con una nota de 9 y otro con una nota de 8. Otra consulta podría ser, ¿cuántos estudiantes son de sexo femenino? Aquí tengo 3. El resto, los 7, son varones. Y así sucesivamente. Entonces, la primera consulta que nos hacemos es la siguiente. Obtener a los estudiantes varones que aprobaron sus asignaturas, mostrar nombre completo en una sola tabla, el curso y la nota que obtuvieron. Voy entonces a mi guía, esta me va a ayudar, y voy a copiar esta primera consulta. Vamos a detallar. Primeramente nos dice estudiantes varones que aprobaron sus asignaturas. Para este caso yo voy a utilizar la condicional AND. ¿Por qué? Porque quiero que se cumplan 2 condiciones a la vez. Estudiantes varones aprobaron sus asignaturas. Entonces, la condicional en el where será de la siguiente manera. Sex estudiante igual a M, es decir, que sea de sexo masculino y además que su nota sea mayor o igual a 10.5, que es el valor con que se aprueba un curso. Entonces ya tengo yo el filtro. Pero me dice acá algo en los paréntesis, mostrar su nombre completo en una sola tabla. Es decir, nombre, apellido y apellido paterno y materno. El curso y la nota que obtuvieron. Entonces, aquí voy a hacer uso de lo que es el alias a nivel de columna
de la siguiente manera. Aquí estoy concatenando 3 datos: el nombre del estudiante, más su apellido paterno, más su apellido materno. Ellos van a tener un alias. Esta parte dice as, que es en español como. Cuando ustedes han visto películas norteamericanas, vean por ejemplo Ricky Martin as Miguel. ¿Cómo se traducía? Ricky Martin como Miguel. Es decir, que en la película Ricky Martin va a tomar el nombre de Miguel. Esa lógica tiene. Estos 3 datos que se están concatenando van a tomar el alias de nombre completo. Así se hace el alias a nivel de tablas. ¿Qué nos pide además? El curso y la nota que obtuvieron. Allá después mostraré el curso y la nota que obtuvieron. Si yo pusiera aquí el valor de asterisco, me aparecería todos los campos. Pero yo voy a limitarme a lo que me dice el ejercicio. Entonces, ejecuto esta parte. Primero selecciono. Al ejecutar, aquí podemos visualizar de esta manera. un campo con nombre completo. Sabemos que es nombre, apellido paterno y materno. El curso y la nota. Fíjense que no nos interesa en esta parte que se duplique. ¿Por qué? Este duplicado implica diferentes asignaturas. Ahora, si fuera una sola asignatura y repetida, ahí sí tendríamos problemas. Pero en este caso son asignaturas o cursos diferentes. Y ahí está su nota individual para cada una de ellas. Vamos con la siguiente consulta. Nos dice, voy a hacerlo de la siguiente manera, voy a usar lo que son los comentarios en bloque. Así. Este es el comentario en bloque. Voy a hacer esto. Así. ¿Qué me pide? El docente del curso de ecología desea saber qué estudiantes están matriculados en su asignatura el semestre 2023-1. Solamente desea visualizar el semestre, códigos y nombres. Entonces, esta es una consulta muy sencilla. Simplemente basta filtrar 2 cosas. Que el estudiante esté matriculado en ecología y que el semestre al que pertenezca sea el 2023-1. Para eso voy a copiar esta parte. Ahí está. Muy bien. Pero empiezan a surgir las dudas. Las dudas empiezan a surgir. Y vamos a acercar para hacer notar. Profesor, pregunta. ¿Por qué define usted ecología en 2 partes? Es muy sencillo, jóvenes. A veces cuando hacemos un trabajo lo hacemos de diferente manera. Algunos no quieren tomar la dificultad de trabajar con tildes. Sabemos que las bases de datos son diseñadas en el idioma inglés. Por lo tanto, en inglés no hay lo que es la tilde. En nuestros registros hemos considerado 2 tipos. Ecología sin tilde. Es una cuestión, en este caso, ortográfica, y ecología con tilde. Entonces vamos a tener esos 2 valores. O sea, en esta primera parte vamos a decir
que el curso se llame Ecología en los dos tipos, sin tilde, con tilde. Ya está. Pero además, mira, eso está entre paréntesis. Además, debe estar matriculado en la asignatura del semestre 2023-1. Por eso es que va vinculado con AND. Y que esté matriculado en Ecología y que su semestre sea el 2023-1. Ya. Con esto yo estoy filtrando la condición que me da. Ahora, ¿qué quiero visualizar? Solamente deseo visualizar el semestre, códigos y nombres. Aquí está, semestre, código y nombre. Si ejecutamos, por ejemplo, este query, a ver, voy a ejecutarlo. Ahí está. Si se dan cuenta, tengo dos estudiantes, Edian y Cindy. ¿Cómo verifico eso, profesor? Allá. Aquí, mira. Vamos a verificar aquí. Le doy el Select from matrícula y voy a buscar los datos que tengan ecología. Aquí está. Una ecología. Edian. Si se dan cuenta, aquí tiene ecología tilde. Y la otra ecología está aquí. Simbiotas. Entonces voy a tener dos valores. Por eso es que lo puse con tilde y sin tilde. De esa manera, cuando ejecuto, voy a tener esos dos valores que son los correctos. Ahí está. Edian y Cindy. Eso no era lo que quería verificar el profesor. ¿Cuántos matriculados, estudiantes matriculados en su asignatura? Entonces, seguimos adelante. Pasamos a la siguiente consulta. Aquí. Voy a copiarlo y lo voy a colocar como comentario en bloque en esta parte. De esa manera, me dice, se desea saber la edad de los estudiantes, para lo cual se necesitan sus códigos, nombres y la edad que tienen a la actualidad. La edad. La edad lo puedo obtener haciendo una resta de la fecha actual con su fecha de nacimiento. Entonces va a partir de ahí. Yo voy a copiar esta parte y la voy a copiar aquí para su posterior análisis. Aquí está. Aquí. Vamos a ver. Primeramente voy a ponerle de esta forma. Así. Select. Voy a seleccionar el código. Aquí me dice solamente necesito sus códigos, nombres y edad. Código, nombre y edad aquí. Esta edad. ¿Cuál es la fuente del origen? La tabla matrícula. Muy bien. Vamos a analizar este tercer campo. ¿Por qué? Es el que me va a arrojar la edad. Vemos que estamos trabajando con alias. Todo este valor de acá va a ser llamada el campo edad. As. ¿Se acuerdan esa parte de Ricky Martin? Date diff. Todo esto como edad. Aquí está usando alias para nivel de campo o columna. Vamos a analizar esta parte. Date diff, diferencia de fechas. En esta parte va a tomar los años.
Si estamos 2023, vamos a hacer la resta de esta manera. Primeramente la fecha más antigua y luego la fecha actual. Para el caso de los ejemplos, su campo de fecha es fecha NAC y la fecha actual es getDate, obtener fecha. Entonces, vamos a lecturar esto. Le diré diferencia de fechas en función a los años entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Esto lo captura del sistema. Todo eso va a estar dentro de la tabla edad. Si ejecutamos este comando, este query, vamos a tener aquí esta parte. Ahí tenemos. Y hay algo curioso que se va a notar. Por ejemplo, John Abraham tiene duplicado. Solamente quiero que me aparezca una sola vez. Por eso le pongo el distinct. ¿Para qué? Para que solamente me muestre un solo valor. Al ejecutar esta parte, voy a tener lo siguiente. Atención con Benjamín. Vamos a ver a Benjamín. Voy a verlo por aquí. Benjamín. Aquí. Está con la fecha 14 de febrero del 2023. Es decir, que ha nacido en el Día de los Enamorados, Día de la Amistad de este año. No tiene ni un año. Es algo ilógico, ¿no? Está llevando cursos, ni bien haya nacido. Entonces quería hacerles notar eso. Por eso es que Benjamín tiene 0 años. Todavía es una guagua. Pero de los demás ya tengo sus edades. Estas no están actualizadas. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo todavía 31 años. No tengo todavía 32. Por ello, es que solamente está considerando el año. Pero si yo voy a considerar el mes y el día, ahí sí voy a obtener un dato más preciso, 31 años. Entonces quiero que en esta parte se den cuenta que está trabajando con año. De una manera más didáctica. Más adelante vamos a ir puliendo estas partes de tal manera que vuestras consultas queden más precisas. Ahora vamos a ver con el caso de Grow By del Order By. Eso vamos a ver aquí. Voy a copiar esta consulta y lo voy a poner como comentario en bloque. Así. Ahí. Ya. Me pide contabilizar los cursos que llevan los estudiantes en el semestre 2023-1. Contabilizar. Es decir, por ejemplo, John Abraham, ¿cuántos cursos está llevando? No sé. ¿Cuánto está llevando Benjamín, la guagua? Vamos a ver eso. Creo que hay 2 para Benjamín. Vamos a ver eso. Copio esta parte de acá. Hay algo más. Me dice, está bien, tienes a los estudiantes que llevan los cursos, ¿no? Hacen conteo, pero solamente quiero que me muestre a aquellos estudiantes que llevan un solo curso. Puede ser de repente estudiantes que están con matrícula condicionada, ¿no? Por tercera, cuarta matrícula. A ellos creo que se les restringe a un curso. Entonces quiero nomás que me aparezcan esos nombres. Mostrar su código de estudiante y número de cursos. Con 2 campos. Código estudiante y número de cursos.
Este número de cursos no hay en mi tabla matrícula. Lo voy a generar a partir de un contador. Entonces vamos a aprovechar en esta parte 3, en este caso, cláusulas que vamos a utilizar: count, group by y having. Vamos a ver. Aquí vamos a analizar esta consulta. Select distinct sirve para filtrar un solo dato en caso que se dupliquen los valores, los registros. Es decir, si John aparece 3 veces o 2 veces, solamente aparecerá una. Luego, vamos a ver el código de estudiante, porque aquí nos pide código de estudiante y luego número de cursos. Vamos a usar alias a nivel de campos. Aquí está count. Count es contar cuántos registros tiene ese estudiante con este código. Ya eso le voy a dar un alias cursos. ¿Se acuerdan de Ricky Martin? Ricky Martin como Miguel. Entonces, esta contabilidad va a tomar el alias de cursos. Ahora, ¿cuál es la tabla origen? Matrícula. Muy bien, yo voy a agrupar, pero ¿cuál va a ser el campo que me va a definir, diferenciar a un estudiante de otro? Más que el nombre, más que la asignatura, es su código de estudiante. Con esto yo voy a saber cuántos cursos está llevando fulano mengano. Por eso es que voy a agruparlo de acuerdo al código de estudiante. Entonces, cuando nosotros usamos, por ejemplo, una consulta sencilla, tenemos select from where. En el where nosotros hacemos la condicional. ¿Se acuerdan de estos primeros casos? Como estos, o como este de acá. Lo que va a pasar es que cuando yo trabajo con group by, para condicionar esa salida, trabajo con having. Voy a decirle que esa contabilidad sea menor a 2, es decir, 1. 1. ¿Por qué 1? Porque al menos si el estudiante aparece una vez, significa que ya tiene un curso. Por eso es que le digo menor a 2, porque aquí me dice mostrar a los estudiantes que llevan un solo curso. Menor a 2. O también le puedo poner igual a 2. Igual a 1. Porque solo me interesan ellos. Ejecuto, selecciono, ejecuto. Y aquí tengo a 2. Tengo al estudiante del código 102030 y el 211116. Ellos están llevando un cursito. ¿Pero qué pasa si yo le pongo así? Sin condición. A ver, profe, ¿qué me sale? Te va a salir todos los estudiantes. Aquí está, mira. El 09105 está llevando 2 cursos. 102030 un curso. 1914 4 cursos. 201045 2 cursos. Y el 211116 un curso. Entonces, lo que yo quiero es mostrar a los estudiantes que llevan un solo curso. Entonces diré que este curso sea igual a 1. Por eso es que en esta parte Javi me ayuda a condicionar esa agrupación diciéndole que esa contabilidad sea igual a 1. Lo descomento a nivel de línea, lo vuelvo a ejecutar y me da esos 2 únicos registros que cumplen la condición de la consulta. A continuación vamos a seguir esta última consulta para que descanse. Voy a copiarla y voy a comentarla a nivel de bloque. Es una consulta order by. Ya hemos usado group by, ahora order by. Ordenar las asignaturas de modo alfabético. Mostrar el nombre del curso.
Pasa que los cursos yo tengo pues en desorden, quiero tenerlos en orden alfabético y todos ellos, pero además que no se dupliquen. No quiero que me aparezca de repente doble vez un curso. Voy a copiar esto, lo voy a colocar aquí y voy a hacer el análisis. En esta parte estoy diciendo que me muestre el curso pero con distinto, es decir que sea, si hay 3 registros con el mismo nombre curso, que me aparezca solamente uno. A continuación, seleccione el origen, matrícula, tabla matrícula. Y a continuación va a ir el order by, donde puedo decirle aquí, voy a ordenar dependiendo al curso, pero de manera descendente, es decir, va a descender desde la A hasta la Z, porque este curso es de tipo char. A ver, yo lo voy a ejecutar. Ajá. Alerta, profe, ahí se da algo raro. Sí, te entiendo, joven. Entiendo. Pero ¿por qué aparece duplicado algunos valores? Como por ejemplo ecología, dibujo e ingeniería. Eso es, jóvenes, porque no son iguales. Uno lleva tilde en la I, otro no. En dibujo de ingeniería uno lleva tilde en la I, otro no. Entonces, de esa manera se está haciendo la diferencia. Si estos hubieran tenido el mismo tipo de escritura, sin tilde en este caso, solamente tendríamos un registro. Igual caso en ecología, si lo hubiéramos puesto a un solo valor, o bien con tilde o sin tilde, tendríamos un valor, pero por errores de digitación tenemos los dos casos, con y sin tilde. Y vemos que está ordenado de forma alfabética. Alfabética, pero de manera descendente. Si yo le pongo ascendente, as, vamos a tener lo contrario. Voy a empezar desde la A hasta la Z. Pero yo tenía trabajando esto al inicio como descendente, para hacerles notar. Ahí está. Miren. Si hubiera aquí un curso, análisis y diseño, por ejemplo, hubiera ido último. Y la I hubiera ido primero. Pero yo quiero que aparezca ascendente. Selecciono, ejecuto y aquí tengo. Ordenado de manera ascendente. ¿No? Va bajando. Y si yo quiero, por ejemplo, darle una condicional, puedo trabajar con having. Having trabaja tanto para el order by y el group by. Entonces, jóvenes, ese sería el material de esta sesión de práctica. Por favor, repasen el material. Eso, por ejemplo, para el día viernes vamos a tomar una práctica. Agradecido con vuestra atención, me despido de ustedes.